Señor, te damos muchas gracias por la adoración, gracias por estar contigo, gracias por tu presencia, Señor, porque tú respaldas la adoración. Señor, queremos hablar de ti ahora, Señor, que no estorbe lo que tú quieres decir, que no opaque tu luz, Señor, cuando tú hablas, para que sea algo que es tuyo, Señor, y que quede claro que no soy yo, que eres tú, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte a ti, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno. En Oseas 4:6, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es tremendo, hermanos míos. Está hablando el Señor a la gente, a su pueblo, a nosotros, porque nosotros somos su pueblo hoy día. Y le está diciendo, mi pueblo es destruido, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Por cuanto, dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Todos somos sacerdotes, ¿no es cierto? Nación escogida, linaje escogido, sacerdocio real, todo eso dice, ¿no es cierto? Entonces, nos está hablando a nosotros. Pero si nosotros ignoramos su palabra, que ese es lo que está hablando, ¿no es cierto? Porque dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, esa es su palabra, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, no solo es malo para nosotros, sino que también para los hijos y los hijos de nuestros hijos, porque esto se va heredando, ¿no es cierto? Esto que Dios dice. Y si Dios lo dice, créanme, es fundamental saber la palabra de Dios para poder vivirla. Y por eso Él dice, si ustedes no lo hacen, yo los voy a echar, los voy a sacar de mi lado, del sacerdocio. Eso dice. Y en Mateo 22:29, quiero que ustedes lo busquen, dice lo siguiente Jesucristo. Este es Jesucristo, no Dios Padre. Mire qué lindo lo que dice Jesucristo. En el 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, o sea, pecas, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí le agregamos algo más, ¿cierto? No solo la palabra, no solo la ley, ¿no es cierto?, la Escritura, sino el poder de Dios. ¿Y por qué Jesucristo agrega el poder de Dios? Porque después de que Él vino, ¿no es cierto?, Él nos entrega al Espíritu Santo el poder de Dios. Entonces es muy triste que hay cristianos que ni siquiera dominan un solo libro de la Biblia. No tienen ni idea de la Biblia, hasta les cuesta encontrar los libros en la Biblia. Y aquí dice claramente, tanto el Padre como el Hijo, que dicen que no podemos ser ignorantes de la palabra. Es muy triste ser ignorante de la palabra. Pero Jesucristo agrega algo más, y el poder de Dios. Y cuando está hablando del poder de Dios, la única manera de acceder a ese poder, es tener una relación con Él, pasar tiempo con Él. No hay otra manera de tener el poder de Dios. Estar con Él, conocerlo y que Él nos conozca a nosotros, ¿no es cierto? Una relación íntima, cosa que Él pueda confiar en nosotros y pueda entregarnos su poder. Entonces es más triste aún que nosotros teniendo esa posibilidad de estar con Él, no lo hagamos y no tengamos esa maravilla que es Cristo en nosotros y su poder se manifieste para glorificarlo a Él. Entonces, no conocer la palabra está mal y es muy triste para el Señor, y es tanto así que dice que nos puede desechar, pero es más triste todavía que el Señor vino a esta tierra y murió para tener una relación con nosotros y nosotros no aprovechemos
esta instancia que le costó tan caro su vida a Jesucristo para poder estar con nosotros. Y nosotros no lo hagamos porque estamos muy ocupados. Créanme, no hay ocupación que justifique que tú no pases tiempo con Dios. Porque lo más importante para tu vida es estar con el Señor. No hay nada más importante en tu vida. Así que si tú crees que porque eres muy ocupado, estás errando tremendamente. Por eso dice, erráis, estás pecando tremendamente. Porque no estás cumpliendo ni siquiera el primer mandamiento que dice amar a Dios con todo tu corazón. Lo más importante es el amor a Dios. Y si yo lo amo, lo primero que tengo que hacer y lo más importante es estar con Él y pasar tiempo con Él y vivir con Él. Amén. Y por eso en Juan 8, 12, 18 vamos a seguir con esto, ¿no es cierto? El poder se agrega en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento decía la Escritura, la ley. En el Nuevo Testamento es la Escritura y el poder. Por eso en esas iglesias que no hay poder, están errando, están pecando. Se quedaron en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo cambia eso. Eso es fundamental que ustedes lo entiendan. Y para cada uno de ustedes, si pasan tiempo con Dios, ese poder va a estar dispuesto por Dios. Si pasan tiempo con Él. Dice, en Juan 8, del 12 el 12 voy a leer, ¿no? A un puro versículo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, estas son cosas que dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino, y escuchen esto, que tendrá la luz de la vida. Eso está hablando de nosotros. Él dice que es la luz del mundo, pero el que lo sigue a Él no solo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podremos dar vida a otros. Estas cosas son ciertas, hermanos míos. Eso somos nosotros en el Señor. Y en Mateo 5, 14 dice, escuchen esto, si quieren lo buscan. Mateo, voy a leer 2 versículos, o 3 versículos. Dice, en Mateo 5, 14, 16, ¿se acuerdan lo que leí recién? Miren, dice, yo soy la luz del mundo. En Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, nos pone en el mismo nivel de Él, Jesucristo. Eso lo está diciendo Jesucristo. Dice primero, yo soy la luz del mundo, y en Mateo dice, ustedes son la luz del mundo. Eso es tremendo. Pero ¿cuándo yo soy la luz del mundo? Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, está diciendo la luz del mundo, nosotros, ¿cierto? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es la luz de vida, la que decía antes, ¿no es cierto? El que anda en mí no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de vida. Esa es nuestra luz. Nosotros damos vida con esa luz. ¿Ya? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Saben? Esto es tan importante porque cuando tú muestras la luz, la única manera de mostrar la luz, y por eso viene después de lo que leí, es que tú pases tiempo con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y entonces tú vas a poder decir, Cristo está en mí. Y esa es la luz que yo muestro. No soy yo, no es mi carne que se ilumina, sino que es la luz de Jesucristo. Es la vida de Jesucristo que está en mí. Y esa es la vida que da vida a través de su Espíritu Santo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todo esto va unido. Y por eso que dice el Señor, erráis ignorando, ¿cierto? La Escritura y el poder de Dios. El poder de Dios es la luz de Jesucristo. El poder de Dios es la luz para resucitar a otros. No hay otra manera de sacar a la gente de la ignorancia.
sacarla del mundo. Sin el poder de Dios es imposible, porque tú necesitas resucitar a la persona que está muerta en sus delitos y pecados. Y un muerto, por más que tú le hables, no va a resucitar. Necesitamos el poder, esa luz que da vida. ¿Entienden lo importante que es lo que estoy hablando? En Lucas 9, 23, dice lo siguiente el Señor. Jesucristo dice, a todos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto, yo quiero que lo mediten ustedes. Esto no es una frase, es algo profundo. Porque Él dice, el que quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Renuncia a su persona, a sus sueños, a todo lo que a usted le gusta. Renuncia al mundo de una vez por todas. Y tome su cruz. La cruz significa muerte. Muerte, yo muero absolutamente a todo lo que yo era. Se acabó Juan Manuel. Murió Juan Manuel. Ahora Cristo vive en mí. Y la única manera es que yo quiera eso. Lo anhele. Quiera que el Señor viva en mí. Que se goce con lo que yo hago. Que viva en paz dentro mío. Que viva en justicia dentro mío. Porque eso es el reino de Dios. Es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que hacer un templo donde Dios se goza. Se goza cuando está conmigo. Se goza cuando me ve actuar. Ese es mi hijo que me complace. Eso es tener al Señor. Yo ayer pasaba tiempo con Él y yo sentía que Dios estaba sintiéndose bien conmigo. Y eso me emociona, hacerlo sentir bien, porque estoy con Él, estoy gozándome, estoy buscando su justicia, que Él me limpie de toda maldad, de todo pensamiento que no corresponde a su amor. Y que saque todo lo que pueda estorbar nuestro amor. Y también una paz que solamente Él puede poner en mí, porque es sobrenatural. Solamente el Espíritu Santo puede poner ese amor, ese gozo y esa paz, porque son fruto del Espíritu Santo. Y eso solamente se consigue en tiempos íntimos con Dios, de amor verdadero, del amor de Dios. Amén, amén. Y dice después que decía, tome su cruz cada día, o sea, cada día yo muero, porque la carne está ahí para decirme, no, pero ¿por qué vas a hacer lo que Él quiere? No tiene decir, no, sí, estás muerto, se acabó. Yo hago lo que el Señor quiere. Por eso que es cada día y lo seguimos, porque todo el que quiera salvar su vida, dice. Y esto es súper entretenido, porque uno no lo toma así como por arriba, que yo quiero salvar mi vida, sí, me quiero salvar. Dice, la perderá. Porque nuestra vida ya está muerta, somos muertos, tenemos que morir a lo nuestro. Por eso no quiero salvar mi vida, no me interesa mi vida, ya la perdí, la entregué, para que Cristo viva en mí. Por eso dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque si yo quiero salvarme a mí, no puede Cristo vivir en mí. Por eso voy a perder mi vida. Pero eternamente estamos hablando. La puedo tener aquí por un tiempo. Voy a gozarme en lo que yo quiero y voy a gozarme entre comillas, porque el enemigo nos hace pebre. Pero creo que hago lo que quiero, como mucha gente del mundo que creen que hacen esa es libertad y están entrando al libertinaje y van a sufrir las consecuencias del libertinaje. Y dice entonces, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Entendieron? Ya lo expliqué, ¿no es cierto? ¿Entendieron? Claro lo que significa eso. Y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí, cuando uno renuncia, ¿no es cierto? Lo que acabo de decir, uno muere a tus deseos, a lo que tú fuiste, a quien yo fui,
a quien tú fuiste, cuando yo muero a esa persona. Y eso es perder la vida por causa de Dios, de Jesucristo. Ahí dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces no está hablando de muerte física, aunque también puede ser, porque si yo muero por Él, tengo salvación. Inmediatamente voy a estar con Él. Pero no solo eso, está hablando de morir aquí, a este mundo, a mis deseos, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Se acabó eso, porque Él pagó un precio por ti y va a vivir en ti su sueño, el plan de Él, lo que a Él le gusta. Pero créeme, te va a gustar mucho más a ti de lo que todo lo que tú creíste que te gustaba. Vas a disfrutar mucho más, vas a vivir en gozo verdadero, en paz verdadera y en justicia verdadera, en el Espíritu Santo. Amén, amén. Eso es ser cristiano, hermanos míos. Eso es cristiano. Vamos a Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. Del 12 voy a leer, ¿ya? Hebreos 12 del 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, lo que está diciendo aquí, caminen en mi senda, caminen derecho conmigo, porque si tú estás cojo, no te vas a salir del camino si tú caminas derecho, sino que tu cojera va a sanar. O sea, el vivir en justicia es sanidad para nosotros. No tenemos justificación. Es que yo era tan pecador. Es que yo tenía tal cosa. Y creemos que somos así. Eso era el enemigo, hermano. El enemigo en ti. Es que mi carácter no lo puedo frenar. Ese es el enemigo. Entonces, camina y sé recta, busca la justicia del Señor. Y el Señor va a enderezar, va a sacar tu cojera. Así dice aquí. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está de nuevo, ¿no es cierto? El reino de Dios es gozo, paz, justicia. Aquí está hablando de paz y justicia. Porque dice santidad, eso es justicia. Vivir en santidad es vivir rectamente, con rectitud, irreprochable, irreprensible. Eso es vivir en santidad. Y aquí dice claramente, sin la santidad, o sea, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es una palabra cierta, es la verdad, es la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros no alcanzamos la justicia de Dios, si Cristo no vive en nosotros y Él actúa como debe actuar libremente en nosotros, haciendo su justicia, viviendo en justicia, nosotros no vamos a ser salvados, ni vamos a ver al Señor. El no ver al Señor es que nos vamos a entrar a la vida eterna con Él. Eso está diciendo. Nadie que no sea santo verá al Señor. Por lo tanto, necesitamos, hermanos míos, el Espíritu Santo, necesitamos esta relación que les decía yo, porque necesitamos el poder de Dios para vencer el pecado. Sin el poder de Dios no podemos vencer el pecado. Y si lo vencemos, escúchenme esto, hermanos míos, porque esto es una verdad, pero absoluta. Si nosotros podemos vencer en nuestra voluntad, en nuestra carne, pecados, va a ser por un tiempo, va a ser temporal. Tarde o temprano el enemigo nos va a hacer caer, porque lo único que es eterno es cuando el poder de Dios te saca del pecado. No hay otra manera de superar el pecado. En tu voluntad puedes superar el pecado, pero va a ser por un tiempo, va a ser temporal. Tarde o temprano vas a caer. Por lo tanto, tenemos que dejar de ser nosotros y dejar que Cristo viva en nosotros, para que el poder de Dios
nos haga vivir en justicia, en rectitud. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios, ustedes saben, no es solamente que nos salva y nos perdona, nos pone, ¿no es cierto?, nos derrama su sangre sobre nosotros y nos limpia todos los pecados para hacernos aptos para entrar en esta relación íntima, sino que también es el poder para vencer el pecado. Esa es la gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que es el poder para vencer el pecado principalmente, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, no nos desviamos, porque aquí hay un ejemplo claro de este hombre, ¿no es cierto?, que aunque le lloró al Señor, no hubo caso, no hubo vuelta atrás para el Señor, para él. ¿Ya? Dice después en el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y aquí quiero que entendamos, porque esto es poderoso, hermano mío, esto es muy importante. Mire lo que dice esta palabra. Esto es lo que yo quería recalcar, fuera de lo que acabo de decir de la santidad, ¿no es cierto?, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando del monte, ¿no es cierto?, donde iba Moisés y subía a hablar con el Señor, y los hebreos decían, no, así miremos de lejito nomás, nosotros de aquí miramos, pero no queremos que Él nos hable directamente porque podemos morir. Tenían miedo al Señor, ¿ya? Y de ese monte está hablando aquí. Dice, al sonido de la trompeta, dice, no te has acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se le hablase más. Eso era el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, ese era lo que pasaba cuando bajaba el Señor, ¿no es cierto?, y ardía el cerro, ¿no es cierto?, el monte, y todos temblaban, y nosotros no nos hemos acercado a eso, dice. Ustedes no están cerca de eso, sino, y escuchen esto, porque esto es poderoso, hermano. Miren lo que nosotros tenemos hoy día, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo. O sea, entramos a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Ahí estamos nosotros. No vamos a ese monte donde venía el Señor aquí a la tierra. No, nosotros estamos en los lugares celestiales, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Tenemos un ejército de ángeles a nuestro favor. ¿Se están dando cuenta, no? Es poderoso para nosotros. Este es el nuevo pacto. Estoy dando tiempo para que mediten lo que estoy diciendo. Se den cuenta lo poderoso que nos hizo el Señor con todo esto. A eso nos estamos acercando. Entonces decía, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ese es el ejército de Dios. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. ¿Se dan cuenta? Porque la victoria ya está. Ya fue. Jesucristo ya murió y venció. Entonces estamos hablando de la victoria de un pueblo, de un ejército victorioso de ángeles, de un pueblo que dice aquí claramente, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ese es el ejército nuestro. A Jesús. Y aquí está el mediador del nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. A eso pertenecemos nosotros. A esas cosas. A eso es lo importante. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A esa sangre que nos roció, ¿no es cierto? Nos perdonó nuestros pecados, nos limpió los pecados y nos hizo aptos para entrar
en esta Jerusalén celestial, en los lugares celestiales, para estar con Él juntamente, no en los atrios, no en el patio, no en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahí estamos nosotros, directamente con Él, físicamente ahí con Él. Él viene a estar con nosotros y lo podemos tocar, Él nos toca con su presencia. Por eso no podemos estar de pie, caemos de rodillas, porque su gloria tiene tal peso que no lo soportamos y caemos de rodillas. Ahí estamos. No en el patio, hermanos míos, donde está la luz. En el patio hay luz. ¿Ustedes saben en el patio hay luz de cuál? Luz natural, la luz del sol. Aquí hay ¿qué tipo de luz? En el lugar santísimo, ¿qué luz hay? La luz del mundo, la luz de Cristo. Por eso que cuando entramos a ese lugar entendemos de qué se trata el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Porque esa es la luz que necesitamos, entrar al lugar santísimo. Díganme un amén, por lo menos, esta es una tremenda revelación. ¿Sí o no? No entramos a los atrios, no entramos al lugar santo, entramos al lugar santísimo donde está la luz de Dios y es la que ilumina y es lo que nos da la vida y lo que nosotros llevamos con nosotros. Cuando salimos de ahí, llevamos de esa misma luz la que le da vida a otros. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Ese es el poder de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. 25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿no es cierto? Estamos hablando, a los que desecharon, estamos hablando de nuevo del monte, ¿no es cierto?, donde iba Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Ese es Jesucristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, y escuchen esto, ¿qué es lo que dice? Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso es para nosotros. Él no va a conmover solamente como se conmovía el cerro, ¿no es cierto? Se estremecía todo, el monte. Él va a estremecer el cielo y la tierra, porque Él reina en el cielo y la tierra. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Se acabó todo lo que nosotros vemos cuando pase eso. Todo lo movible, todo lo que perece, todo lo que no es eterno. Dice, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, las cosas eternas. Eso es lo que va a quedar. Y yo quiero que vaya a Apocalipsis 21, porque ahí dice, y explica un poco lo que está diciendo, lo que va a pasar una vez, como dice aquí. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la que está hablando aquí, donde nosotros tenemos acceso. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está hablando aquí. Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Se va a acabar y va a bajar, ¿no es cierto? Pero a esa ciudad nosotros tenemos acceso ahora. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero va a bajar y va a cambiar todo. Todo lo que perece se va a acabar y va a venir lo eterno. Y por eso nosotros tenemos que tener los ojos en lo eterno, porque tenemos acceso hoy día a esa eternidad. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Un reino inconmovible, eterno, para siempre. Tú, si eres cristiano de verdad, es para siempre. Tienes la eternidad en tus manos, en tu corazón. Cristo está en ti. Tienes la seguridad de tu eternidad. Entonces, dice, indica la remoción de las cosas, inmovibles. Dice, y así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no es cierto?, el reino eterno,
eterno, que no cambia, que no varía, que va a ser siempre igual, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y eso es lo que le decía, que Él sea agradable, nosotros seamos agradables, que Él se agrade el estar en nosotros. Que no se incomode con las cosas que pensamos o que queremos hacer, sino que digamos, Señor, ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué quieres que haga para ti, Señor? Y gozarse en Él, porque lo tenemos. ¿Cómo no se va a gozar uno si tiene a Dios? El que manda todo, el que hace lo que quiere en este mundo y está a favor tuyo. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar en paz si Él nos da la fe suficiente para mover montañas si es necesario? ¿Cómo no vamos a vivir en santidad si lo único que queremos es que Él confíe en nosotros para poder vivir con Él eternamente? Y al final dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, tengamos gratitud, vivamos contentos, agradecidos de todo lo que nos da el Señor. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, con temor y reverencia. Seamos reverentes, Él nos honra con su presencia. Seamos reverentes, entendamos lo que significa tener la presencia de Dios. Si es tremendo, hermanos míos, si este Dios tremendo que se remece, si eso normalmente nos mira, Él se suaviza para estar con nosotros. Porque se tiene que suavizar, porque si viene con todo eso que cuando se mostraba, ¿no es cierto?, en el monte de Sión, nosotros morimos si Él se acerca de esa manera. Pero Él se suaviza para estar con nosotros. Para tocarnos, para decirnos, estoy contigo. Tranquilo, no va a pasar nada que yo no permita. Y todo lo que yo permito es bueno para ti, es bueno para ti. Aunque sean cosas de repente que nos duelen, que nos incomodan, es parte de la enseñanza que Él nos da, el curso necesario que tenemos que pasar para vivir eternamente con Él. Quiero para terminar que nos vayamos a Romanos 8. Y aquí quiero también mostrarle algo que para mí es nuevo, aunque lo hemos leído muchas veces. Quiero releerles del 1, 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y aquí está la muerte, por eso dice, toma tu cruz. Porque así, si nosotros tomamos la cruz, es la muerte a nuestra carne. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y uno dice, no, yo tengo Cristo y ya no tengo, o sea, yo soy salvado. Momentito, aquí dice claramente, los que no andan conforme a la carne, porque tú puedes decir que tienes a Cristo y que recibiste al Señor, pero sigas andando en la carne. Aquí no dice eso. No dice que tú estás salvado si tú andas en la carne. Sino, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Para esos, ¿no es cierto?, no hay condenación. Y aquí quiero detenerme, porque para mí esto me saltó. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escuchen, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo dice el Espíritu ahí, con minúscula o con mayúscula? Entonces, la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Me ha librado de la ley del pecado. Nos libra del pecado, nos hace superar el pecado, nos hace vivir en santidad. ¿Se dan cuenta? Hay una ley del Espíritu Santo en Cristo que nos libra del pecado, que nos deja pecar. Por lo tanto, si nosotros pecamos es porque seguimos en la carne y no queremos soltar nuestra carne, no queremos morir, no queremos tomar la cruz. Amén, amén, amén. Eso es, hermanos míos. Entonces cuando dicen que no podemos superar, que difícil, es porque seguimos viviendo en este cuerpo pecaminoso, hediondo, podrido, que tenemos que dejarlo en la cruz porque hiede.
El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, y subrayen eso, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, vida eterna. Ahí hay vida eterna. ¿Quién? Porque la ley del Espíritu Santo, se lo repito, ¿no? ¿Lo aprendieron? La ley del Espíritu Santo los libra del pecado y de la muerte. Ustedes tienen salvación si ustedes viven en el Espíritu Santo. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu es una ley que los libera completamente. Se viven en la ley del Espíritu Santo, que es fuera del pecado. Absolutamente fuera del pecado. Santos. Como Dios es santo. Por eso que nos dice, sed santos como yo soy santo. Oye, por ahí dicen que no somos capaces. Es que el Señor nos ve santo porque nos ve con un prisma del Cristo. No, Señor, está pidiendo santidad porque nos da el poder para vencer el pecado y la muerte. Porque Él la venció y eso nos entrega a nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, estamos hablando de la ley antigua, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne. Me adelanté, ¿ves? Se dan cuenta que Jesucristo murió y venció el pecado y la muerte, porque resucitó. Y eso nos entrega a nosotros. Por eso que después de Cristo nosotros podemos, por el Espíritu Santo, vencer definitivamente el pecado. Para que la justicia, y aquí viene, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? ¿En quién se cumple la justicia? ¿Quiénes son rectos? ¿Quiénes son? Nosotros, no los otros no, nosotros. Porque hay gente que habla mal y dice los otros, no, nosotros. ¿Ya? Somos los que superamos el pecado. Porque nosotros cumplimos la justicia de la ley. ¿Qué? No andamos conforme a la carne. Se murió, está en la cruz, tomo mi cruz todos los días, murió. No ando conforme a la carne. Sino conforme a ¿quién? Al Espíritu Santo, conforme a Dios. Y entonces Cristo vive en mí. Él se siente cómodo, se siente y dice, ese es mi hijo o mi hija amada en quien yo me complazco. Eso dice el Señor. Y créeme, Él te ama y te hace cariño. No es que no te ame si tú te portas mal, porque uno a los hijos, cuando se portan mal, los corrige y los azota, como dice Dios. Los azota si es necesario. Y si no te está corrigiendo, preocúpate, porque entonces ya no eres un hijo legítimo. Eres ilegítimo, por no decirte bastardo, como dice en la Biblia, porque es muy fuerte, pero es bastardo. Esa es la palabra que dice Dios. Entonces, si no nos corrige y nos empieza a bendecir y yo sigo pecando y nos está bendiciendo, va a llegar el momento que te va a caer. Te va a caer. Te va a soltar el Señor y no te va a corregir más y no te va a tomar como hijo. Eso es una advertencia, hermanos míos. Nosotros no podemos jugar con Dios, con la misericordia de Dios. Tiene un momento. No juguemos con su misericordia. Su misericordia es misericordia. No es injusticia. ¿Me entienden? Va a llegar el momento que va a decir, está bueno, basta. Te va a corregir, y si no entiende, se acabó. Eso pasa. Por eso que dice, el que no corrige es bastardo. Entonces, sigamos con esto, que estaba muy agradable. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, si tú estás decidiendo todo porque a mí me gusta esto, que me caen bien más para allá, que me cae mal esto, o que me gusta este trabajo porque ahí me voy a ganar más. No, tiene que ser algo que Dios te dice, esto es lo que yo quiero para ti. No lo que te gusta, no, esto es. Aquí tú vas a dar fruto. El Señor donde planta su árbol, ahí da fruto. Porque tú no puedes plantar un árbol de papaya aquí en la zona central, porque no te va a dar papaya. Por más que tú quieras papayas aquí, no van a dar papaya. Lo da allá en el norte. ¿Cierto o no cierto? Tampoco puedes plantar plátano, puedes plantar naranja, eso. Entonces, el Señor sabe dónde tú vas a dar fruto. Él te tiene que plantar y tú tienes que ir donde Él te dice, no donde yo me gusta, porque donde Él te dice, tú vas a ser absolutamente. Escúchenme esto, porque esto es importante.
feliz. Porque cuando yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, hay gozo, paz y justicia, santidad en el Espíritu Santo. Cuando yo estoy fuera de la... no hay ninguna de esas tres cosas, cuando estoy fuera de la voluntad de Dios. Por eso no alcanzamos ni el gozo ni la paz y justicia, porque pasamos tironeando. ¿No es cierto? Porque Él dice que nos enyuguemos con Él. Nos enyuguemos quiere decir que vamos caminando, Él dobla para la derecha, doblamos para la derecha, pero nosotros andamos tironeando todo el rato, entonces lo pasamos súper mal, porque Él ya nos acompaña y queda la escoba. Y después, Señor, el Señor no me escucha, escúchalo tú a Él, escúchalo tú a Él, entra a su lugar santísimo y pídele que te dé dirección. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, estábamos hablando. En el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está claro, hermanos míos. Si ustedes viven en la carne van a morir, se van a perder. Por más que recibieron a Jesucristo, Señor, entra en mi corazón todo y me voy para donde yo quiero. Eso es muerte. Muerte. No es cualquier cosa, es muerte. Tú no tienes vida eterna, la pierdes. Te borran del libro de la vida. Aquí dice que el que persevera no será borrado del libro. El que no persevera será borrado del libro de la vida. Entonces, no es que ya yo tengo, como dicen por ahí, que digo una frase, después vivo como demonio y igual me voy al cielo. No, señores. No. Aquí hay que ser obediente y vivir en el reino de Dios. Y para vivir en el reino de Dios es con gozo, paz, justicia, rectitud. Ya, y estamos terminando. Porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se dan cuenta? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni siquiera pueden sujetarse a Dios. Cuando tú estás en tu carne y dices, mira, cuando tú dices, sabes que no puedo dejar de pecar, no es caso, he tratado, he hecho. Estás en tu carne, y en tu carne, una mala noticia, nadie puede superar el pecado. Nadie. Necesitas el poder de Dios. Nadie puede superar el pecado. Entonces, es que es tan difícil. A mí me dicen que no, es tan difícil. Sí, es difícil, no solo es difícil, lo digo yo, es imposible. Porque estás en tu carne, y en tu carne no se puede. Suelta tu carne y empieza a vivir en el Espíritu. Pasa tiempo con Dios, para que puedas vivir en el Espíritu. Conoce al Señor, que el Señor te conozca, que el Señor te diga, que te hable, que te muestre su amor, porque cuando nos muestra su amor nosotros nos derretimos y lo único que queremos es agradarlo. Pero si no pasamos tiempo con Dios, ¿cuándo nos muestra su amor? ¿Cómo nos puede abrazar si no pasamos tiempo con Dios? Y decís, y después dice, por lo cuanto los designios de la carne son enemistad. No, ya lo pasé. Y los que no, viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿no es cierto? Vosotros no viven, nosotros, vamos a poner nosotros, me meteré adentro también. Nosotros no vivimos según la carne, ¿no es cierto? Aquí dice, pero a ustedes, les dice, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu vive en vosotros. Y ahí está el problema, hermanos míos. Cuando el Espíritu vive en vosotros, no solo tú sabes la Escritura, sino que tienes poder de Dios. Porque conocer la Escritura, cualquiera las conoce y se la aprende. Pero el poder de Dios, solamente los que viven esa Escritura. Hay una tremenda diferencia en conocer la Escritura y vivirla. Cuando yo vivo la Escritura es porque tengo una relación con Dios, porque sin esa relación es imposible que yo viva la Escritura. ¿Se lo repito? Se lo repito porque es importante. No es suficiente, ¿no es cierto?, conocer las Escrituras. Es vivir las Escrituras. O sea, yo no solo tengo que aprender las Escrituras, sino que vivirlas. Porque si yo las vivo, las Escrituras, es porque tengo una relación con Dios. No hay otra manera de poder vivir las Escrituras y cumplir la palabra de Dios. Es imposible si yo no tengo una relación y no tengo el Espíritu Santo en mí. No lo puedo hacer, no lo voy a lograr,
Porque en mi voluntad, como dije hace poco rato, solamente en mi voluntad puedo hacer por un tiempo, temporalmente, dejar el pecado. Tarde o temprano el enemigo me hace caer, porque él no descansa. No descansa. Así que la única manera de que él huye de nosotros cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá, dice. Debe huir de nosotros cuando yo vivo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, eso lo subrayé con rojo, con plomo, le puse azul, le puse verde, de todo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, se acabó, no es cristiano. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto ya lo leí, ¿no? No, ya. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más, aquí está, el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿qué dice aquí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Nuestro cuerpo está muerto, ¿no es cierto? Dijimos, no sirve, hiede, les dije, está en la cruz. Lo dejamos ahí, está muerto. Pero nosotros vivimos por el Espíritu. El Espíritu dice aquí, más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿A causa de qué? A que yo soy recto. Empiezo a vivir en rectitud porque el muerto ya murió. Entonces yo empiezo a vivir en Cristo, empiezo a vivir con el Espíritu Santo en rectitud. ¿Cierto? Entonces vivo, ahí está la vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿se acuerda que le dije? Tiene la Escritura, tenemos que vivir la Escritura para tener poder. Cuando Él mora en nosotros hay poder. Ahí se ve, por el Espíritu que nos fue dado. Cuando el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Esa palabra quiere decir resucitará en el original. No dice vivificará, como que le bajan el perfil en esta traducción. Es resucitará. Ese Espíritu Santo te va a resucitar. También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahora sí que termino. No iba a leer esto, pero lo voy a leer. Quiero que vayamos a Efesios 4:22. Lo voy a dejar hasta ahí nomás en la predica, pero saben que esto es muy importante. Que siga con lo mismo, ¿ya? Y es tan importante despojarse, y eso se los digo todos los domingos, despójense de ustedes. No hay nada bueno en ustedes antes de Cristo. No hay nada simpático ni agradable, nada. Despójense completamente y vivan la nueva vida, porque tú no puedes vivir una nueva vida si no te despojas del muerto. Que estaban muertos en sus delitos y pecados, por eso le digo muerto. Estás muerto, despójense. Hiede, y créanme que hiede, porque por ahí te entra el demonio. Cuando tú tomas de esa carne, ahí te entra el demonio. Hiede, hiede, si es hediondo, de verdad, no es broma, no estoy solamente, no es una metáfora. Es verdad, hiede ese cuerpo. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de la vieja también, no solo el viejo hombre, la vieja. Las mujeres también se tienen que despojar. No le estoy diciendo vieja, ¿ya? Que la mujer se ofende. ¿Te ofendiste, hija? ¿No? Ah, gracias. Bien, bien. Esa es una respuesta correcta. Ella me dijo, yo soy joven. Muy bien. Bueno, pero hay que despojarse de la vieja Natalia, porque había una vieja antes de Cristo. Hay que despojarse de ella, ¿ya? De eso estoy hablando, ¿no es cierto? Dice que está viciado conforme a los deseos, escuchen esto, engañosos. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando me estoy engañando a mí mismo, porque son deseos engañosos, no se engañan. ¿Se dan cuenta, no? No se engañan. Nosotros creemos que estamos haciéndolo súper espiritual y estamos en la carne siendo engañados. No, si el Señor, yo estoy seguro, y de repente te dice algo, y le pedí una palabra y te dice todo lo contrario. De nuevo, Señor, parece que se equivocó el Señor. No, si el Señor habla clarito. No.
Están engañándose a sí mismos, quieren sus deseos. Y dice, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y escuchen esto, y vestidos del nuevo hombre. ¿Creado según quién? Según Dios. Vístanse de Jesucristo, ese es el nuevo hombre. En la justicia y santidad de la verdad. La santidad, yo cumplo toda la palabra, entonces vivo la santidad de la verdad. ¿Qué les parece? ¿Es fácil? Absolutamente fácil. Como decía la semana pasada el Señor, porque mi palabra, mis mandamientos no son gravosos. Muy bien, aprendieron, se les quedó. No son gravosos, así que no me digan, ay, que no puedo, es que es tan difícil. Es porque están viviendo en la carne, hermanos míos, y no están tomando en cuenta el Espíritu Santo. No están pasando tiempo con Dios, no se saben la palabra, no se saben ni siquiera un libro, y después quieren ser cristianos. ¿A dónde? ¿Cómo? No es tan fácil. Hay que saber la palabra. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No hay manera de no pecar si tú no sabes la Escritura y no tienes una relación con Dios para manejar el poder de Dios, porque el poder de Dios es la ley del Espíritu Santo que te saca, te hace vencer el pecado y la muerte. Lo dije recién, ¿cierto? Entonces dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la rectitud y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Y aquí viene lo importante. No deis cabida al perdedor, no se olviden. Al perdedor. Él perdió, está derrotado. No le den cabida al perdedor. Al diablo dice ahí, pero es perdedor. Y no lo miren de otra manera. Él está debajo de mis pies, debajo de tus pies. No nos puede hacer caer. Si yo tengo el Espíritu Santo, no me puede hacer caer. No más, nunca más. Y oremos al Señor para ser como Dios quiere que seamos. Y créanme, viene un avivamiento. Si nosotros cumplimos esto, viene el avivamiento y no va a haber nación que se nos resista. Por eso dice el Señor, dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Se mareó el Señor? No. ¿Estaba curado? Tampoco, Él no tomaba. Es porque Él nos da el poder. Yo estoy con ustedes todos los días. Vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. No es, si yo quiero lo hago, si yo quiero cumplo la palabra. Hagan todo lo que yo les enseñe, todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Y es así, está con nosotros. Cada vez que yo digo, Señor, ven, está conmigo. Y ahí está, así de rápido, porque Él nos anhela. Y Él cumple su palabra, nos anhela celosamente. ¿Amén? No deis lugar al perdedor entonces, jamás. No le crean nada a sus mentiras. ¿Amén? Ya. Entonces pongámonos de pie, porque hasta aquí llegamos hoy día. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor, porque esta es verdad. Y una verdad que nos alienta, Señor, alienta a ser mejores. Alienta a bendecir tu nombre, a glorificarte a ti, Señor. Así que pon tu mano sobre nosotros. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Ven con tu presencia y derrama tu gloria en este lugar, Señor. Corta todo poder de Satanás. No le den cabida al mentiroso. Todo espíritu. Atamos a Satanás, Señor, y toda estrategia sobre nuestra iglesia se va ahora, en el nombre de Jesucristo. Toda mentira que ha sido puesta en contra de nosotros se va ahora. Toda soberbia que hay en cada uno de nosotros para no renunciar a nuestra carne, Señor, se va ahora, en el nombre de Jesucristo. Saca toda mentira, Señor. Todo lo que no es de Dios se va. Glorifícate en este lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate. Llena este lugar, Señor. Saca toda soberbia, toda mentira que fue puesta en cada persona, Señor, para no hacer las cosas como tú dices que debemos hacer, para no conocer tu palabra, para no vivir en santidad. Saca esas mentiras, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que nos enseñas. Gracias por manifestarte en este lugar. Gracias, Señor, por honrarnos con tu presencia y con tu amor, Señor. Señor, pon ese amor en cada corazón que está aquí, ese amor tuyo, Señor, que es el amor de Dios. El amor que es capaz de dar la vida por los demás, Señor. El amor que da vida a otros, que nos hace luz del mundo, Señor. Pero una luz que da vida. No es una luz para andar iluminando y creyéndonos nosotros la luz, sino una luz que entrega vida y da vida, Señor, a otros. Gracias, Señor, te amo. Y bendice este lugar, Señor. Y a cada persona. Gracias por estar con nosotros, derramar tu gloria en este lugar, Señor, y bendecirnos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén.